espacio, a este itinerario sinodal de la vida religiosa, que lo queremos hacer en el marco de la celebración de los 65 años de la CLAR. Y antes de comenzar con una oración y también presentar cómo va a ser todo el recorrido, bueno, queremos agradecer que estén aquí y queremos darle la palabra a la hermana Liliana para que nos dé la bienvenida y luego sí, ya entramos de lleno a este primer encuentro. Muchísimas gracias, Daniela. Pues nos encontramos aquí convencidos de que la memoria es la máxima expresión de la gratitud del corazón y comenzamos hoy una serie de webinars que nos permitirán traer al corazón nombres, personas, lugares, también opciones que han marcado pues la travesía de la CLAR durante estos 65 años de historia. Y en el marco, pues, de este itinerario formativo, no queremos ser sordos al grito de dolor y al grito de resistencia que se escucha a lo largo y a lo ancho del continente. Y de manera especial hoy en Haití, en Nicaragua, ahí está la vida religiosa perseguida, esa a la que quieren acorralar y silenciar los poderes perversos y corruptos de turno. Y por eso, desde aquí, desde este webinar en el que hacemos memoria, queremos unirnos a la vida religiosa que resiste apasionada por Jesús y por el Evangelio, a esa que sigue saboreando la palabra de Dios y que encuentra razones para permanecer, para cuidar de la dignidad humana, para no desfallecer cuando la salpique el dolor, la persecución, la crueldad que margina y que estigmatiza. Hoy, desde aquí, desde este webinar, estamos junto a esas mujeres y hombres que con la mirada fija en Jesús están ubicados en los calvarios de hoy, dispuestos a darlo todo, incluso la vida. Estamos con esos que oran frente al sagrario, en la intimidad de lo profundo y lo sagrado, pero también con los que lo hacen mientras van de camino, con los pies embarrados y urgidos de encuentros. Y nos unimos a las religiosas y a los religiosos inclaudicables en su pasión misionera, a esos que se abren camino a pesar de los riesgos, a los que siguen haciendo la travesía con los pobres en zonas de frontera, están sosteniendo la esperanza, a los que están repartiendo el pan y sirviendo de brújula en medio de la zozobra. Nos unimos a los itinerantes y a los radicalmente misioneros y estamos con la vida religiosa que sigue educando y que educa cuando el tirano quiere cerrar las escuelas y universidades, con la que sigue curando en contextos en los que todo aproxima la herida y la muerte, con la que continúa de pie, despierta, activa, en la defensa del derecho, de la justicia, de la paz. Queremos ser uno con quienes no desisten en su compromiso con el reino. Todos los que estamos aquí somos los herederos de los profetas, de los mártires y de los misioneros que han configurado el rostro de la vida religiosa del continente. Estamos habitados por todos los rostros y por todas las sangres. Estamos surgidos de reino y por eso hoy tendríamos que reiterar nuestra esperanza pascual y pedirle a Dios la gracia de ubicarnos del lado de las víctimas, de los marginados, de los perseguidos, de los encarcelados, de los migrantes, de los persistentemente excluidos. Todos sabemos que querer vivir al modo de Jesús, que querer abrazar su causa y sus opciones tiene consecuencias. Y en este hoy complejo del continente, entendemos que la vida religiosa debe ser asumida desde la radicalidad del Evangelio y no desde los nichos de confort que aseguran, blindan y nos paralizan quitándonos osadía misionera.
65 años después, las opciones del origen claman por convertirse en proyecto que anime la existencia de cada uno de nosotros, religiosas y religiosos del continente. Hacer memoria es actuar en coherencia e inspirados por las mujeres del alba a abrirle boquetes a la vida. En el marco de este itinerario formativo que iniciamos hoy, acogemos una nueva edición del Boletín de la CLAR, un texto ágil y periódico que nos aproximará de manera vital a la vida en misión de los religiosos del continente y que y seguirá fortaleciendo en nosotros la conciencia de ser red. Agradezcámosle a la Comisión de Comunicaciones de la CLAR por hacer posible ese boletín mensual. Y yo quisiera pues terminar con unos trozos de un poema de Casaldáliga que nos confirman en la certeza de que después de 65 años estamos otra vez en el principio y por eso urge renovar las opciones y con María, la Madre del Nuevo Mundo, decidirnos a parir la esperanza. Dice Casaldáliga, estamos otra vez en el principio. Dios quiere hablar y el aire se acrisola. Como un niño en la sangre nace el mundo y del caos emerge la esperanza con sus flores salvadas de la muerte. América sacude sus pañales con un grito rebelde contra el mar transitado, pero en su boca niña balbucea cantando tu nombre Guadalupe y late la manigua como un puerto que siente tu llegada. Vendrá Santa María libre de carabelas, como una diosa estéril y fecunda, empapando la lluvia de la espera, como una cruz cansada de martirio. Estamos otra vez en el principio, y nace el mundo nuevo del seno de tu gracia, hermosamente grande y sin fronteras. Que callen los profetas fatídicos. Cabemos todos juntos, hermanos, en la mesa que el Padre ha abastecido. Que calle todo miedo para siempre. Estamos otra vez en el principio y ha empezado tu era. Por derecho de madre tú patentas la luz amanecida. Dispongámonos para este itinerario de la mano de todo el equipo de teólogos de la CLAR, acompañados por el secretariado, por la presidencia, por todos los miembros de las comisiones y hoy de manera especial gracias a Mari Carmen y a Guillermo por hacer posible este inicio que nos pone otra vez de cara al origen a esas opciones vitales y fundamentales que configuran el rostro de la vida religiosa de este continente. Bienvenidos a este espacio. Gracias, Liliana. Y bien, aquí estamos celebrando 65 años. Y esto va a durar todo este tiempo, este año, porque estamos muy contentos, el corazón late y qué bueno estar aquí, cuánta responsabilidad para que esas opciones del origen que nos compartía Liliana se conviertan en esos proyectos de vida abundante. Nos sentimos hermanas y hermanos con quienes nos han precedido y con quienes hoy sufren las consecuencias de la injusticia. Los quiero invitar a pasar una frase por el corazón de nuestro querido Papa Francisco, que la dijo en el marco del discurso de apertura del sínodo dedicado a los jóvenes en el año 2018, porque nuestro Papa es un Papa que sueña a lo grande. Y aquí mismo él decía que qué importante es hacer que germinen sueños, que se susciten profecías y visiones, que podamos hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Este itinerario que queremos compartir tiene mucho de esto, de crear un imaginario positivo para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos estén siempre dispuestos a crear proyectos de vida y de vida abundante. Y esta oración
que mantiene el fueguito encendido en nuestras manos, nos ha acompañado mucho durante todo este proceso de preparación a la asamblea que hemos celebrado en octubre pasado y que seguirá también siendo una oración de fuerza para la asamblea que viene y todo este proceso. Entonces, con los micrófonos apagados, los voy a invitar a que vayan siguiendo esta oración. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía y no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Amén. No queremos ser una vida religiosa museo, queremos estar disponibles para que el Espíritu también nos anime y nos indique por dónde seguir avanzando. Y esta es nuestra memoria agradecida, una serie de webinars que los tenemos aquí frente a un objetivo que nos hermana, el de crear un espacio de reflexión para agradecer y celebrar la vida de estos 65 años de la CLAR. Son 2, 4, 6 entregas que vamos a hacer. Comenzamos esta jornada con la vida religiosa que se ha forjado en los 65 años de la CLAR. Nos volveremos a encontrar en mayo con el tema de memoria del movimiento martirial en la vida religiosa del continente. Julio nos regalará la memoria del movimiento profético en la vida religiosa del continente. Septiembre, la memoria del movimiento misionero. Noviembre, la memoria de poetas místicos y sabios, y ya en febrero del 2025, en comunidad, damos un pasito más allá, vamos más allá. Un itinerario muy rico, muy hermoso, y hoy, por cierto, acompañados por Mari Carmen Bracamonte y por Guillermo Campuzano. Nos van a ayudar con sus reflexiones a agradecer y a celebrar estos 65 años de la CLAR. Así que los dejo con ellos y muchas gracias a todos y a todos y todas por acompañarnos. Muy buenas tardes para todas, para todos. Mari Carmen. Mari Carmen va a presentar el tema. Yo voy a presentar una introducción que ojalá sirva de introducción a los webinars todos, como dando unas claves desde donde nosotros leemos esta historia de la CLAR y desde donde hacemos memoria de la historia de la CLAR. El valor de nuestra memoria comunitaria. El valor de la memoria y de la memoria hecha con otras, con otros. El valor de sentarnos para recordar, para volver a poner en el corazón. La historia de la CLAR de estos 65 años es una historia que hay que ponerla una y otra vez en el corazón para que ella siga siendo una historia que nos eduque, que nos forme, que nos haga, como ella ha ido haciendo, formando y educando a la vida consagrada del continente. Muchas veces uno vuelve al pasado como una huida. Hay hoy en la iglesia un movimiento de restauracionismo que vuelve al pasado para huir del presente, porque no entiende el presente, porque le asusta el presente y porque le aterra el futuro. La propuesta que nosotros hacemos de memoria desde la CLAR y desde el ETAP y la presidencia, la secretaría de la CLAR, es una vuelta al pasado para celebrarlo, para sanarlo, para retomar su valor, para entender nuestras raíces, lo que nos funda, para entender el suelo en el que estamos situados, para mirar al presente y para atrevernos a mirar el futuro desde el lugar de la esperanza, de la innovación,
desde el lugar de la creatividad. ¿Cómo leer y cómo interpretar estos 65 años de historia de la CLAR? Yo, cuando empecé a hacer a pensar en esto, a reflexionar en esto, pensé que la historia de la CLAR no puede de ninguna manera ser desconectada de la llegada de los carismas a la América Latina y el Caribe. Y creo que cada una y cada uno de nosotros desde sus comunidades tiene la posibilidad y ha hecho esa lectura de la historia desde la llegada de los carismas al continente. Y en ese sentido, como todo el proceso de la llegada de la iglesia y de la fe, eh, la experiencia es una experiencia ambigua, una experiencia contrastante, es una historia de luces y de sombras. Pero hay una cosa que parece como una línea desde el principio. Yo creo que la CLAR, cuando fue fundada, empezó a recoger la experiencia de la vida consagrada en el continente. Primero fue una experiencia, luego una estructura, y esa estructura empezó a escribir y a producir pensamiento teológico. Pero primero fue la vida. La vida de los carismas en el continente es la que le da el nacimiento a la CLAR y la necesidad que fue surgiendo en esa vida. En esa vida consagrada de la América Latina y el Caribe siempre hubo un camino y una dirección, el camino hacia los pobres, el camino hacia el barrio pobre, el camino hacia el lugar excluido, el camino hacia a lo que es marginal, a lo que está en la periferia. La vida consagrada de este continente, desde el principio, caminó hacia allá con sus ambigüedades, con sus sombras, pero caminó en la dirección de esa historia negada y de la historia de los pobres. Ese es el lugar de la renovación y el lugar de la salvación, el lugar de la reinterpretación, de la transformación de la vida consagrada, ese caminar constante, histórico, hacia el lugar del pobre. Desde el 2 de marzo del 59, la lectura y la interpretación de la historia de la CLAR. Hay una historia oficial, una historia que está escrita, una historia que recogerán los libros y los magazines y las revistas, pero hay una historia que no puede ser recogida por un libro, no puede ser recogida porque es una historia más existencial, menos de documentos. Es la historia de la existencia, del encuentro, de los miles de religiosas y religiosos que tienen historias que nunca fueron contadas. La CLAR no alcanza a recoger la historia, la intrahistoria de la vida consagrada en el continente, y especialmente las historias negadas, las historias no contadas, las historias prejuiciadas. ¿Cómo hacer una lectura integral sin recordar las historias que nunca se contaron y que nunca se contarán? Desde la fundación, la CLAR tuvo un papel preponderante en la creación del pensamiento teológico de la América Latina y el Caribe. La teología de la liberación en América Latina, su nacimiento y el impacto que hoy tiene en el mundo no puede ser entendido si no se conecta con el pensamiento, el trabajo y la reflexión de la CLAR. La CLAR fue el lugar, el espacio donde esa teología nació. Una teología siempre acompañada de un compromiso vivo, de ese camino en la dirección de los pobres y hoy de la tierra. La teología latinoamericana, esa fue su novedad, estuvo siempre acompañada de una praxis de liberación. No fue una teología solo de dogmas, sino que fue una teología práctica que fomentó, impulsó y solo se creyó, solo se entendió desde la praxis de liberación. Y otra vez, desde el principio, la dirección del pobre, el camino hacia las márgenes de la historia,
Esa es la identidad de la vida consagrada en este continente y no puede ser entendida sino desde ahí. La CLAR ha estimulado el diálogo, el debate, eh, con los nuevos sujetos emergentes de toda época, en todo lugar, y con los nuevos escenarios de cada lugar, releyendo continuamente la historia y haciendo esto desde la clave del discernimiento para responder a los retos y los desafíos de la historia toda. Desde esa identidad que se fue forjando y haciendo explícita una identidad que hoy nosotros entendemos desde la clave más bautismal como una identidad místico, profética y comunional. La CLAR es una historia de infinitos rostros, de memorias, los que hemos estado vinculados a la vida consagrada, a la CLAR como institución por años, por muchísimos años. Cuando nos dicen CLAR, a mí me dicen CLAR y me llega el rostro de Mari Carmen. CLAR son personas, CLAR son encuentros, son diálogos, son encuentros con otras generaciones, son carismas, son comisiones, son culturas, son nacionalidades encontrándose. Esta es la historia de amistades que se expanden, el carisma de la vida consagrada, expansivo. Uno va a las comunidades de vida consagrada y se siente en casa. La Clara ha cultivado este sentimiento de ser una familia, la vida consagrada en el continente, con las amistades, con los abrazos, con las risas. Hemos tenido también valor de llorar y de sufrir juntos, de acompañarnos en el sufrimiento. La CLAR ha entretejido su historia con los dramas y con los gozos de los pueblos donde vivimos. Entonces, la historia de la CLAR es también la historia de los últimos 65 años del continente. La CLAR no ha estado al margen. La CLAR ha intentado ser una voz. La CLAR ha intentado hablar desde y con los que han sido marginados y excluidos. A la CLAR no les extraña la celebración de la vida, de las culturas, de la danza, del canto, y a la CLAR no les extraña de ninguna manera la historia de miles de torturados, de desaparecidos, de asesinados, de perseguidos en nuestros pueblos. La historia de este continente es nuestra historia es la historia de este continente. Somos parte de un tejido que es mucho mayor que nuestro propio pequeño tejido de CLAR. La CLAR hay que verla con curiosidad, con asombro, como una escuela de aprendizaje. La celebración de ese aniversario, de estos 65 años, nos lleva a preguntarnos por la vida religiosa que ha surgido desde la animación de la CLAR. Y por eso ese es el tema que Mari Carmen nos va a compartir, las líneas de reflexión que han impulsado y que se han sido implementadas. La premisa que nos guía es que este proceso de lectura histórica es un proceso inacabado. Nuestra historia es un hacerse continuo. Y sabemos que a nosotros nos gobierna muchas veces el predominio y la tiranía del olvido. Por eso este es un esfuerzo de recordar, de volver a poner el corazón para no olvidar, para no vivir en la tiranía de la desmemoria. A mí me parece que la historia de la CLAR está marcada por una metodología vocacional. El eje central de este camino, de esta historia de 65 años, es el eje central del Evangelio, Jesús y el reino. El continuo hacerse histórico de los carismas, su reinterpretación histórica, el carácter humanístico y liberador de la reflexión y de la praxis teológica pastoral, la preocupación por la tierra como un nuevo eje ecológico, de lectura y de reinterpretación carismática, la acción de incidencia y compromiso sociopolítico desde el lugar de los excluidos y humillados, la antropología y la teología del pobre. En fin, esta catarata que yo no intento mencionar
esa catarata de pensamientos y de acciones que han llevado a tener, han llegado a tener una repercusión en la identidad y misión de la vida consagrada a nivel global. La CLAR ha influido en la manera en que la vida consagrada del mundo todo se piensa, se entiende en su identidad y su misión. La CLAR es un eje central de la reflexión de la vida consagrada global y mundial. Por eso nuestras conexiones con las grandes instituciones de vida consagrada en otros continentes, en Roma, en otros lugares, y hoy profundamente llamada, ha contribuido a una iglesia que está siendo llamada a la reforma, a ese proceso llamado sinodalidad, impulsado por un religioso latinoamericano llamado Francisco. Hoy nosotros podemos ver las semillas de la sinodalidad en la historia misma de la CLAR, impulsadas y actuadas, vividas. En la lectura, en la interpretación de la CLAR, tenemos la posibilidad de encontrar los matices esenciales de nuestro presente colectivo, las líneas que seguirían guiando nuestro futuro. Este continuum de la historia de la CLAR tiene unos momentos paradigmáticos y tiene momentos de mucho dolor, momentos de gozo, momentos de inspiración. Yo tengo muchísimas memorias, muchos rostros, muchos encuentros, muchas sonrisas, mucho pesar en esta historia de la CLAR y el encuentro de tantos carismas, de tantas constituciones, de tantas búsquedas, de tantos esfuerzos. Tiempo y espacio son las coordenadas en que la aventura de la historia de la CLAR se desarrolla. La CLAR es latinoamericana, caribeña en su esencia, en su médula, en su piel, en su cultura. Y una nota esencial de la cultura latinoamericana es la hospitalidad, la acogida. Por eso, en la vida consagrada de América Latina ha habido muchísimos religiosas y religiosos europeos, africanos, asiáticos, de otros continentes y de otros pueblos que han asumido el pensamiento de la CLAR, que lo han impulsado, que lo han llevado adelante. La CLAR tiene acentos, no solo los acentos de las 22 conferencias nacionales, tiene un acento mundial, mundial, porque ella ha estado abierta a acoger, a recibir. Los institutos que han estado abiertos a los dinamismos generados por la CLAR han contribuido efectivamente, en la CLAR han contribuido efectivamente en el hacerse histórico, a la vez han sido transformados y enriquecidos por la CLAR. Es como un movimiento de ida y vuelta. Los institutos han hecho a la CLAR, los miembros de los institutos han hecho a la CLAR, y la CLAR ha formado, transformado y rehecho los institutos. Ha habido una vida consagrada en América Latina que se ha resistido al liderazgo y a la enseñanza de la CLAR. Eso negarlo sería absurdo. Pero la resistencia al liderazgo de la CLAR en la vida consagrada se ha disminuido tremendamente en los últimos años. En este momento histórico, nosotros sabemos, como dijo Libanio en la celebración de los 50 años de la CLAR, está pidiendo menos declaraciones teológicas y más presencias silenciosas, pero significativas, no solo por los pobres, sino formando parte de sus contextos, de su devenir, como lo mencionó Liliana al principio. Este es el único modo de que nuestra opción fundante y nuestro principio profético central sean reales. Nos tenemos que seguir moviendo en esa misma dirección, la dirección de la vida consagrada. El camino desde el principio tiene que ser el camino de siempre, el camino hacia las periferias de la historia, para allí hacer su identidad y encontrar su misión. Somos misión, somos CLAR.
Muchísimas gracias, Guillermo, por estas palabras tan sentidas que recuperan una memoria, un camino, pero una memoria hecha, como bien los decías, de rostros, de encuentros, de diálogos, historias de amistades, de encuentros de culturas, que va más allá de nuestras fronteras continentales. Muchísimas gracias. Cuánto para seguir pensando, para seguir entretejiendo, pasando por el corazón. Y ahora sí le damos paso entonces a Mari Carmen, y luego de escuchar a Mari Carmen, tanto Memo como Mari Carmen nos van a regalar un espacio para abrir el diálogo y que podamos también compartir lo que va quedando en nuestro corazón. Bienvenida, Mari Carmen, gracias. Muchas gracias, Dani. Voy a compartir pantalla. Bien. Esta semana, la cuarta de la Cuaresma, la conocemos como la Semana de la Alegría. Así se le llama a este cuarto domingo, de Letare. Alegría en medio de un proceso de conversión integral, teniendo como horizonte la Pascua. No quiere entrar esto, ustedes disculpen. A ver. ¿Quieres volver a cerrar la presentación y reinicias? Ok. Ahí, Allá. ahí está apareciendo, mira, a ver, ahí está, ahí está. Sí. Es pues este domingo que nos habla de un proceso de conversión integral, teniendo como horizonte la Pascua, culmen de la manifestación del amor de Dios. En este contexto, voy a compartirles algunos rasgos de lo que considero que se ha ido forjando, que ha ido forjando la vida religiosa en estos 65 años de nuestro caminar como clan. Nos recordaba el Evangelio que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo para que quien cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. ¿Qué hacemos con tan grande amor? Esta podría ser una de las características del caminar de la Clara en estos 65 años. Un proceso gozoso y esperanzado en medio de dificultades. Proceso de conversión continua e integral, buscando discernir corporativamente y en sinodalidad los senderos del espíritu de la Ruá Divina que recrea todo cuanto existe. Creo que ese maravilloso caudal de carismas de las 22 conferencias que conforman la CLAR, como seguidora de Jesús de Nazaret, anhelan ser testimonio del anuncio de la gracia que libera a la humanidad y al cosmos entero, a toda la creación, de toda forma de opresión, para que en todo demos gloria a Dios. Creo, desde mi perspectiva, que se puede hablar de dos grandes momentos en la vida religiosa que se ha ido forjando en estos 65 años de la CLAR. Los primeros 40 años y los siguientes 25. Los primeros 40 años, durante esos primeros años, la CLAR, animada por el Concilio Vaticano II y las conferencias generales del Consejo Episcopal de Latinoamérica y el Caribe, fue transformando la comprensión de sí misma. Aquello del estado de perfección y de considerarse situada como fuga mundi no se sostenía más. La Constitución pastoral Gaudium Spes sobre la Iglesia en el mundo actual no dejaba lugar a dudas de la urgente necesidad de un cambio. El género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados
que progresivamente se extienden al universo entero. Tan es así esto que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. Por su parte, Perfecta Caritatis, decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, llamó a una adaptación y renovación bajo el impulso del espíritu en la sana tensión entre un continuo retorno a las fuentes de toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los institutos, la acomodación de los mismos a las cambiadas y cambiantes condiciones de los tiempos y a dar respuesta a las necesidades de quienes conforman las comunidades. Concilio Vaticano II se ha constituido en un acontecimiento eclesial que ha marcado un antes y un después en la historia de la Iglesia, y la CLAR lo entendió así. No podía sentirse ni ubicarse al margen de la familia humana, a la que en América Latina y el Caribe se le ha sumido en el abismo de la injusticia, las desigualdades, el empobrecimiento, toda forma de abuso. Gaudium Spes menciona a la gente con hambre, a quienes viven en la miseria, a las mujeres, a las personas analfabetas, a las mujeres marginadas en sus derechos, a la gente obrera, a la gente campesina, a la gente frágil, pobre, necesitada, a las personas migrantes. Ya en un radiomensaje antes de la apertura del concilio, el Papa Juan XXIII habría dicho: la Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como la Iglesia de todos y particularmente, sobre todo, la Iglesia de los pobres. Y en Gaudium Spes 29 estableció que toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. Este kairos del espíritu lo tomaron en serio las conferencias generales del Episcopado de América Latina y el Caribe, sobre todo Medellín y Puebla, y lo impulsó el liderazgo de la CLAR con sus 22 conferencias, y lo han ido encarnando en una diversidad de experiencias, buscando responder a los gemidos del espíritu en la humanidad y la creación entera. El documento de Puebla lo expresó así: la opción preferencial por los pobres es la tendencia más notable de la vida religiosa latinoamericana. De hecho, cada vez más, las religiosas y los religiosos se encuentran en zonas marginadas y difíciles. Así fue que se pusieron en camino y se insertaron entre las poblaciones pobres, que dieron lugar a lo que se llamó CRIMPO, comunidades religiosas insertas en medios populares, en las CEPs, que fueron consideradas como puntos de partida en la construcción de una nueva sociedad, comunidades de mujeres y hombres laicos, laicas, religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, que en su búsqueda comprometida por la justicia y la verdad, en un ambiente de represión debido a las ideologías de la seguridad nacional, cubrieron la tierra con sangre martirial. En medio de esto, se buscó alentar la esperanza con el proyecto Palabra Vida, haciendo memoria de los 500 años de evangelización de América Latina y el Caribe. Este proyecto, que acarreó sospechas, incomprensiones y persecuciones de parte de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, fueron muchas veces injustas y escandalosas, como señaló Fray Luis Coxa, capuchino, que fue presidente de la CLAR entre 1989 y 1991 y que llegó a su patria definitiva el 12 de febrero del 2021. A este respecto, quiero decir que es revelador cómo el periódico español El País dio a conocer este hecho el 24 de diciembre de 1989. Miren lo que publicó el periódico. Dijo:
imposición de un secretario general a la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, y la supresión del plan pastoral elaborado para los próximos años, que según afirma el Vaticano, ojo con esto, coloca en lugar de Cristo y de su misterio pascual al pueblo de los pobres que ha de ser liberado. Eso dijo ese día, 24 de diciembre de 1989, el periódico El País. En la 11ª Asamblea General Electiva en febrero de 1991, en Ciudad de México, en la que tuve la oportunidad de estar presente, no se le permitió a la Asamblea nombrar a la nueva presidencia. Participé entonces en la misma mesa con un obispo mexicano dominico, Raúl Vera, y recuerdo cómo me dije a mí misma, este es un hombre que sabe escuchar. Luego lo constataría por su ejercicio pastoral en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. A principios de junio de 1991, el Papa y la Congregación de Religiosos nombró a la nueva presidencia. La CLAR aceptó las decisiones disciplinares, reconoció que pudo haberse excedido en el protagonismo, que pudo haber empleado expresiones reduccionistas, etc. Pero hay un punto en que no puede ceder, dijo, y es la opción preferencial por los pobres. Y hoy hemos visto cómo Benedicto XVI, en el discurso inaugural de la 5ª Conferencia del CELA, la nombró o dijo que esa opción está, es implícita a la fe cristológica. Y Francisco, pues lo ha retomado muchas veces. Entre otras cosas, ha dicho la opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Así pues, será para 1997, después de toda esta situación dura, difícil que se vivió, que en Lima, en la 12ª Asamblea General Electiva, la CLAR se situó con claridad en lo que había afirmado Concilio Vaticano II como una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. Y se sumó a quienes hablaban de este tiempo como un cambio de época. Afirmó las 5 líneas inspiradoras o prioritarias de la CLAR que siguen teniendo sentido. La renovada opción por los pobres, la opción por el mundo de los jóvenes, la mujer y lo femenino, una espiritualidad encarnada, inculturada y liberadora, una nueva eclesialidad. Digamos que aquí son algunos aspectos de estos primeros 40 años. Durante los siguientes, o estos últimos 25 años, la CLAR siguió o ha seguido su discernimiento convocando a seminarios ampliados, fue conformando comisiones para responder a los urgentes desafíos que van presentando los tiempos que corren, ha ido organizando y realizando congresos continentales que son insumos para seguir abriendo senderos que le vayan conduciendo mediante horizontes inspiradores a discernir lo que el Espíritu le insinúa. Ya los más recientes, pues una vida religiosa, intercongregacional, intercultural, itinerante, una vida religiosa como artesana del cuidado. Todos estos congresos que son insumos, como digo, para seguir abriendo senderos que vayan conduciendo a esos horizontes inspiradores para discernir lo que el Espíritu está insinuando a la CLAR. A partir del año 2000, ha ido forjando senderos que le han conducido desde el camino de Maús al alba de la vida nueva que nos anuncian las testigas primeras de la resurrección. El camino de Maús abrió un horizonte a la vida religiosa en América Latina y el Caribe para resituar nuestros carismas en el cambio de época en el que nos encontramos. Para seguir discerniendo desde el entretejer la mística y la profecía a lo que la urgen los gemidos de dolores de parto de la humanidad y la creación entera,
para comprometerse al servicio de la vida. Al transitar del encuentro con la Ciro-Fenicia a la experiencia de la transfiguración, a la vida religiosa como a Jesús, se le revelan los sujetos emergentes y los nuevos escenarios de esta transformación epocal a la que asistimos. Y que, como afirma el Evangelio de Marcos, no es solo una transfiguración como cambio de figura o apariencia externa de Jesús, sino que la palabra que usa el Evangelio de Marcos es metamorfosis, cambio de forma, transformación mental y estructural, como se nos está urgiendo en estos momentos en los cuales nos encontramos. Siente asimismo la necesidad de inclinar el oído de su corazón para, desde el espacio sanador y amistoso de Betania, escuchar a Dios donde la vida clama. Y así, desde esa escucha amorosa, diálogo y discernimiento, la vida religiosa pronuncia su fiat a la luz de la anunciación en el gozo de la irrupción del Espíritu, la Rúa Divina, que revela el carácter profético y poético de ese sí en la visitación, saliendo aprisa al encuentro de la vida. Una vida que se revela en las bodas de Caná, donde María nos invita a hacer todo lo que Él nos diga, porque ya es la hora y la fiesta no puede acabar. Esa hora la transitan y animan las mujeres del alba desde la memoria de quien les aseguró que le volverían a ver y olvidarían el sufrimiento de la ausencia y se alegrarían con una dicha que nadie les podría arrebatar. De esta manera, hoy aquí, con ternura y coraje como ellas, la vida consagrada de América Latina y el Caribe abraza la sinodalidad, que es el camino que Dios espera del pueblo santo fiel de Dios en este tercer milenio, en el aquí y el ahora de este maravilloso y desafiante kairos del Espíritu, de la Rúa Divina, que hace nuevas todas las cosas. Siendo peregrinas y peregrinos de la esperanza, por el camino de la paz hacia el jubileo del 2025. Así pues, hoy y aquí, acercándonos a la celebración litúrgica de la Pascua, en que las mujeres del alba, con profunda alegría, vuelven a encontrarse con Jesús, el Maestro que ha resucitado. De la misma manera, la vida religiosa de América Latina y el Caribe, la CLAR, que somos todas y todos, en este aniversario, volvemos a escuchar las palabras de envío. Vayan y digan a mis hermanos y hermanas, hemos visto al Señor, que nos precederá en Galilea para continuar forjando la vida religiosa de América Latina y el Caribe, de la CLAR, en sinodalidad. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. La verdad que muy emocionante. Un tejido fino, trenzado con hilos de múltiples colores, que en el dolor y la incompresión, que fue compañera de camino, no empañó la ruta y nos hizo salir más fuertes todavía, ¿no? Como una vida religiosa resiliente, mística, profética. Y esto nos compromete a seguir generando nuevos despertares, a inaugurar el alba realmente de una vida nueva y con osada esperanza. Ese es nuestro camino sinodal por excelencia, así cerrabas, y que nos invita a no disminuir en nada la marcha. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, supongo que todos los que estamos aquí presentes tenemos mucho ruido en el corazón, ¿no? Y a partir de lo escuchado, invito a Guillermo y a Mari Carmen que nos acompañen para poder sentir qué es lo que ha quedado resonando,
o qué preguntas se han suscitado a medida que íbamos avanzando en este recorrido de tanta vida. Entonces, los invitamos a levantar sus manitos o a abrir directamente el micrófono, y a quienes nos están acompañando por las redes, a escribir en el chat también sus sentipensares para que podamos hilar todos juntos muchos sentimientos y ponerlos sobre esta mesa de hermanas y hermanos. Entonces están ahora invitados. Si Davis quieres regalarnos la vista de galería, así podemos vernos. Y bien, a ver qué ha quedado resonando en nuestro corazón. ¿Quién se anima a compartir? Ya podemos abrir nuestros micrófonos. O dar gracias. En fin, hay tanto que puede estar surgiendo y creo que es muy bonito que podamos compartirlo en esta tarde. A ver por allí, ¿quién se anima? Inés anda ahí intentando abrir su micrófono, ¿puede ser? No, muy bueno. Por allí, alguien que quiera regalarnos una palabrita de agradecimiento, alguna pregunta, algo que haya quedado resonando. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro, buenas noches, adelante. Luis. Buenas noches. Y yo soy un joven brasiliano, no soy religioso, soy laico. Bien. Y muy me encanta la presentación de irmã Mari Carmen, que estivemos juntos en lo Congreso de la Doctrina Social de la Iglesia en Ceilán en abril del año pasado. Y lo sentimiento que viene en mi corazón es el sentimiento de gratitud a la vida religiosa consagrada, por todo bien que faz a la Iglesia latinoamericana, a la caminhada bela que ustedes tienen. Refazer este caminho com a irmã Mari Carmen é muito belo. Portanto, meu sentimento é de graças à vida religiosa consagrada por fazer sua morada em las fronteiras, donde los poderosos não querem habitar, e a vida religiosa habitar nesses lugares e cuidar de la vida. Muchas gracias. Un saludo, una saudación cordial a todos. Muchas gracias, Luis, y qué lindo que puedas expresar también esa gratitud con un rostro concreto, en este caso nuestra querida hermana Mari Carmen. Gracias por estar aquí en este encuentro de la CLAR. Todos somos CLAR, como verán, ¿no? Muy bien. A ver a quién más nos quisiera regalar su palabra. También está el equipo de teólogos, pueden participar, ayudarnos. Adelante, desde Guatemala, qué lindo. Buenas tardes. Aquí desde Centroamérica, ¿verdad? Sintiendo con el corazón, ¿verdad? En plena marcha sobre todos estos 65 años. Y cuando estaba hablando Guillermo, yo estaba recordando, ¿verdad? También los primeros pasos que se dieron, esos primeros 40 años que han sido marcados, ¿verdad? En la tendencia en América Latina en la CLAR sobre la opción por los pobres. Y eso es una marca tan grande que yo recuerdo Crimpo, y yo recuerdo cuando nuestras hermanas misioneras que llegaron de América del Norte nos hablaban de todo esto, y ellas vivieron también en América del Sur, en el IPLA y todo aquello, toda una efervescencia que había, que nos contagiaron a las primeras que empezábamos por acá. Entonces siento que este recorrido sinodal, ¿verdad? Que se nos ha dado esta tarde es como el principio de degustar que la historia de la CLAR está sembrada entre lágrimas, entre risas, entre esfuerzos que se han hecho en la periferia, en los lugares de verdad donde allí está ese Cristo sufriente, ese Cristo campesino, Cristo obrero, como lo hemos llamado en muchos tiempos. Entonces yo estoy muy agradecida con ustedes porque vamos a ir comenzando, ¿verdad? Para una gran celebración
qué significa esa esperanza que tenemos de vivir, así como Mari Carmen lo iba diciendo en el recorrido, ¿verdad? Desde Maús, recordamos bien todo ese recorrido hasta hoy con las mujeres del alba. Entonces siento que mi corazón está agradecido, Marta y yo también, en ese sentido, porque aquí en la región vibramos de la CLAR, vibramos de lo que las conferencias nos han dado y lo que también el testimonio de nuestras hermanas misioneras insertas en medios populares, en medios indígenas y todo eso nos ha hecho lo que somos. CLAR somos todos. Gracias y adelante. Muchísimas gracias, querida hermana, por ser parte también de esta familia, por tus palabras, por lo que nos has recordado. Y bueno, hay mucho agradecimiento. Ahora vamos a pasar la palabra a la hermana Vicenta, también en Face, ¿no? Que nos están acompañando, muchos religiosos, donde algunos dicen que es hermosa la historia bella de la CLAR, se ensancha el corazón de alegría, de esperanzas, cuántos desafíos en estos años caminados y cuánto por seguir haciendo, ¿no? Y también nos expresan sentimientos de gratitud, porque donde estamos la historia sigue en escala menos agresiva, qué bueno, pero todo, la vida consagrada y especialmente femenina muchas veces ha sido incomprendida en su profecía y agradecen todo lo compartido. Hermana, adelante, te Sí, escuchamos. muy buenas tardes desde aquí, desde Loja, Ecuador. Realmente pues ha sido muy interesante escuchar todo este recorrido histórico de la CLAR y también pues bueno, como nosotros ya vamos pintando un poco canas, también pues hemos sido partícipes de esta historia y más que todo pues da mucha alegría porque como ya han manifestado los dos compañeros anteriores, tanto este joven laico como nuestras hermanas, es hermoso también ver cómo la vida religiosa siempre ha estado ahí en pie de lucha. Como bien se lo dice ahora, es hermosa también esta alegoría de mencionar las mujeres del alba, ¿no? Estas mujeres que nunca se dan por vencidas, sino que esperan. Y aunque solamente pues se les había dejado esto, lo típico que era ungüentar, cuidar de los muertos, pues no. Gracias a esa osadía y por atreverse a salir pues en la mañana, también tuvieron el encuentro con el resucitado. Entonces creo pues también que esta memoria agradecida de la CLAR a todos nos anima pues a vivir en esa esperanza de una nueva resurrección y de hecho está pues surgiendo la CLAR con mucho impulso, con mucha energía, con mucha vida y también pues es hermoso lo que se ha vivido los subsidios del año pasado, ¿no? Cómo se va dando esa fuerza de estar ahí pues con estas mujeres víctimas de trata y todas las situaciones pues que viene la vida religiosa haciendo frente. Yo también pues aquí soy parte de la vida religiosa en Talita Kum, entonces pues es grandioso ver también cómo nosotras como consagradas pues estamos ahí dando nuestra vida, optando por la vida. Entonces más bien pues agradecer y felicitar a aquellas que están al frente y también pues a Mari Carmen que nos hizo ese hermoso recorrido y que sigamos ahí, que Dios espera mucho de nosotras. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. Y ahora le vamos a pasar la palabra allí a Yolanda, que tiene su manito levantada, pero vamos a leer lo que nos dicen las hijas de la sabiduría, que están conectadas desde Lima. Dice, recordar es revivir nuestro compromiso por la opción de los pobres y las luchas por la justicia como esencia de nuestra vida consagrada y de evangelización. Y agradecen esta relectura emotiva y comprometedora. Qué bonito. Bueno, y gracias también por todo el servicio que se va desarrollando en este tiempo y los desafíos que quedan por delante. Ahora sí, Yolanda, adelante. Bueno, estamos acá con Yoli y con Scarlett, agradecidas también por estas propuestas, ¿no? Que siempre nos traen la CLAR, ¿no? Y que nos enriquece tanto. Yo tenía una pregunta para ustedes que conocen más la historia de la CLAR y la viven eh, bien desde adentro y con más intensidad. Yo tengo por ahí una percepción de que, o la pregunta sería, eh, en todo este recorrido, ¿no? Hay una vida religiosa, eh, un- una vida religiosa que encarna un modo de ser iglesia y hay otra iglesia paralela, ¿no? A la vida religiosa, es decir, por ahí quienes compartimos muy poquito, yo, ¿no? Con Luis Cosia, encuentros y demás, y uno escuchaba sus relatos,
como que en algún momento yo siento que hubo como que hay un camino que se abrió y se separó en algún momento de la historia de la vida religiosa, y siento a veces, por eso es la pregunta, que hubiera como una iglesia de la vida religiosa, una vida religiosa más de los pobres y una iglesia, no sé si es más oficial o cómo llamarla, y que le ha restado eh, fuerza a la iglesia como institución, voz, profecía. No sé si esa conflictiva que yo veo o siento es así, no es así, es algo que se da y se repite, es algo que, no sé, es como un cuestionamiento que tengo hace rato y lo trato de discernir y no me lo termino de aclarar. Bueno, le pedimos entonces a Guillermo, Mari Carmen, que nos colaboren para poder iluminar esta pregunta. A mí se me ocurre, en primer lugar, decir que el proceso sinodal ha dado espacio para que comprendamos mucho mejor los modelos eclesiales y los modelos de iglesia que coexisten dentro de una misma iglesia. La unidad de la iglesia fue entendida disciplinarmente hasta casi que se podría decir hasta este papado. Eh, una iglesia es sociedad perfecta antes del concilio y muchos quieren recuperar ese modelo y una iglesia de desiguales, unos que tienen la misión de dirigir y otros que tienen la misión en comunión de obedecer. Ese modelo de Belarmino y del pasado que algunos intentan recuperar hoy. Esos modelos de iglesia, el modelo de una iglesia sinodal, una iglesia de iguales que son distintos y distintos que son iguales, se va haciendo más evidente hoy. Hoy se nos ponen de frente los modelos y nosotros debemos hacer una opción por el modelo de iglesia que queremos encarnar y que queremos vivir, sin hacer juicio de los demás. Eh, pero hoy claramente estamos ante el desafío de qué modelo de iglesia queremos encarnar. No simplemente el modelo que tenemos en la cabeza, sino el modelo desde el que nos queremos vivir como consagrados. Francisco está haciendo una propuesta clarísima por la cual muchos no lo entienden o lo critican porque creen que ese modelo de iglesia, lo dijo el cardenal Sará, la iglesia no, la misión de la iglesia no es escuchar, la misión de la iglesia es enseñar. Y Francisco dice que la iglesia no puede ser maestra si no es una iglesia que se siente y escucha. Pues están en tensión los modelos. Dentro de la vida consagrada hay modelos en tensión. Dentro de la iglesia hay modelos en tensión. Nosotros tenemos que hacer una opción, empujar un modelo de iglesia que se parezca más al modelo que está en el Evangelio, al modelo que está en la vida, en la historia, en las palabras, en la enseñanza de Jesús. Y pues eso en la clara ha sido muy claro como opción. En esos 40 y esos 25 años de historia, la CLAR como institución que arropa a la vida consagrada del continente, tiene muy claro el modelo de iglesia desde el cual ella se vive. Con ese conflicto que Mari Carmen nos contó, que fue el conflicto más serio que tuvo la CLAR, eh, con relación a su eclesiología y con relación a sus opciones. Y la CLAR tuvo una cosa perfectamente clara, nos lo recordó en esa memoria linda que hizo Mari Carmen, que hay una cosa que no íbamos a sacrificar nunca y de ninguna manera era la opción por los pobres. Desde ahí construir un modelo de iglesia que se acerca al Evangelio. Muchas gracias, Guillermo. Mari Carmen iba a decir algo, creo. Claro, le damos el paso a Mari Carmen. Solamente decir que hubo esta no comprensión plena de lo que significó esa
esa apertura y esa manera de entender la Iglesia en Concilio Vaticano II, hubo como un cierto repliegue y entonces se interrumpieron, a mi manera de ver, se interrumpieron procesos que iban caminando hacia esta configuración más, pues más a la manera de Vaticano II. Hubo ciertos temores por ahí, frenones, pero como dice Guillermo, estamos en un kairos y este pontificado ha vuelto a retomar en este contexto histórico nuevo esto fundamental de la Iglesia, del santo pueblo fiel de Dios y de la vida consagrada. Entonces creo que estamos en esa gran oportunidad, como decía Guillermo, de dar el paso al que nos está invitando el Espíritu. Querida Mari Carmen, querido Guillermo, muchísimas gracias por lo que nos han regalado en esta tarde, por haber movilizado el corazón. En este espacio compartido sumamos compromiso, todos los que aquí estamos presentes. Seguimos haciendo historia desde el hoy de nuestra entrega y de nuestras renovadas opciones. Gracias a todos ustedes por ser arte y parte en este camino. Nos vamos a volver a encontrar el 14 de mayo a las 5 de la tarde, horario colombiano. Y antes de finalizar, porque queremos ser también respetuosos con el tiempo que nos propusimos, queremos que desde el Departamento de Comunicaciones de la CLAR nos muestren ese gran regalo que hoy sale por todas las redes a la vida religiosa del continente. El boletín titulado Al ritmo del espíritu. Entonces van a poder leer noticias, comunicaciones, por ejemplo, en el sumario ya tenemos una portada hermosa que se nos regalan estos 65 años caminando juntos al ritmo del espíritu. Vamos a tener un apartado que se titula Presencia Viva, donde se va a hablar sobre el jubileo de la vida religiosa, celebrar el don de la vida consagrada, noticias relevantes de este último tiempo, Mamantula, una mujer orante, la Santa Argentina, audaz, con coraje. Otro apartado dedicaremos a todo el tema del jubileo, peregrinas y peregrinos de esperanza por el camino de la paz. Un cuarto punto, Somos Misión. Un quinto, Al resplandor del sol naciente. Y un sexto punto, Tejidos de sinodalidad. Boletín que va a salir mensualmente y que bueno, que nos va a regalar tanta vida presente a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. Ojalá que lo disfruten, que lo puedan leer, que lo puedan descargar. Lo van a encontrar en las redes y entrando a nuestra página web www.clar.org. Y finalizamos entonces con un mensaje que está en Face de quienes nos han acompañado y que dice: gracias porque en medio de las dificultades la CLAR sigue pintando de colores la vida y la esperanza de nuestro pueblo. Qué bonito, ¿no? Sigamos entonces siendo una vida religiosa que pinta de color la vida y la esperanza de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por estar, gracias secretariado, a la presidencia, al equipo de teólogos presentes y un abrazo inmenso a Mari Carmen y a Guillermo. Nos vemos entonces el 14 de mayo. Muchísimas gracias a todos.